Muy buenos días, una vez más estamos aquí para poder proseguir estudiando las escrituras, ya que llevamos una serie acerca del poder de lo alto, el poder de la energía o el poder del Altísimo. Estamos hablando acerca de su espíritu. Y creo que hasta aquí pues algunos han entendido bien, aunque algunos tienen paradigmas bien formados y se les hace difícil removerse de ese paradigma. Yo opino de esta manera, yo no dejo que ningún ser humano, un padre de una iglesia, un pastor o un papa pueda influir mucho en mi creencia acerca de la divinidad, sino que yo hago mi propio razonamiento, criterio, estudio las escrituras y hago también lo que se llama investigación. Y eso es lo mismo que debemos de hacer como creyentes, especialmente los creyentes del siglo XXI, porque ya no estamos en aquellos tiempos de ignorancia, en la Edad Media, tampoco estamos en el principio de la era cristiana, cuando los fariseos, los judíos y Roma influyeron demasiado en el concepto o el pensamiento del verdadero Elohim o el Dios Todopoderoso. Se usa la palabra Elohim para decir todopoderoso. Pero cuando hablamos del Todopoderoso, usamos la palabra Ha Elohim, que significa que Él, el Todopoderoso. Aparte de Él hay una familia poderosa que Él crió. Su Hijo que fue engendrado, al cual se le dio todos los bienes como Padre, le dio todo el poder y la autoridad para Él trabajar con Él en conjunto, y a los ángeles que fueron designados para llevar el trabajo maravilloso que estamos llevando en el momento actual. Nosotros los seres humanos tenemos el privilegio que cuando llegamos a conocer al verdadero Padre Celestial, entonces llegamos a tener una relación muy personal con Él y Él comienza a habitar en nuestra vida a través de su Espíritu y a guiarnos, que es lo más importante. Él no está forzando a ninguno como muchos creen, ¿no? Ni tampoco es un Santa Claus como predican muchos allí por ahí que los inventos, no. Nos da su palabra y de acuerdo a la palabra nosotros vamos descubriendo la relación de padre que tenemos, que no simplemente es Santa Claus, sino que es un padre que demanda de cada uno de nosotros obediencia y que andemos de acuerdo a sus mandamientos y que caminemos en piedad y en misericordia. Entonces el título de la lección acerca del Espíritu Santo en esta hora va a ser procedencia satánica de la tercera persona del Dios Trino. Dios con una palabra, con una letra muy pequeña de Él. Como bien hemos analizado de forma bíblica en los capítulos anteriores de los estudios que hemos dado, vemos cómo las Sagradas Escrituras muestran de manera irrefutable que el Espíritu Santo es literalmente el poder del Altísimo. El mismo Señor Jesucristo identifica el Espíritu Santo con el poder del Altísimo, Lucas 24:49. Es un poder o energía que el Todopoderoso, el Padre, comparte con todos los verdaderos creyentes. Colosenses 1:10-12, Romanos 15:19. Es el poder a través del cual el Todopoderoso ha de resucitar a los creyentes. 1 Corintios 6:14, 2 Corintios 13:4. En fin, de forma textual y literal hemos demostrado que el Espíritu Santo es el poder del Todopoderoso. Lo que jamás vamos a encontrar en ninguna parte de la Biblia es que al Espíritu Santo se identifique con una supuesta tercera persona de un Dios trino. Por lo tanto, en este estudio vamos de forma histórica a responder la siguiente pregunta: ¿de dónde procede la tercera persona del Dios trino? La tercera persona del Dios Trino no existe en ninguna de las miles de páginas que componen la Sagrada Escritura, por lo cual debemos de buscar su procedencia en la historia de la iglesia de los 4 primeros siglos. Los 4 primeros siglos, al principio. Vamos a la página católica romana que hemos venido refutando desde el capítulo anterior del presente libro. Allí veremos cómo los supuestos historiadores y teólogos de la Gran Remera Católica citan palabras y concilios ecuménicos en los cuales los supuestos padres de la iglesia y los dogmas de la misma iglesia es el lugar de procedencia de esa tercera persona del Dios Trino. Debemos de entender que la doctrina trinitaria no puede formarse si no llegase a existir esa supuesta tercera persona del Dios Trino.
Los mismos teólogos de la Iglesia Católica Romana reconocen que el término Dios Trino o Trinidad y el término tercera persona del Dios Trino son fórmulas que no existen en la Sagrada Escritura y tampoco se encuentran en la historia de la Iglesia en la época cuando los apóstoles de Jesucristo que escribieron el Nuevo Testamento andaban predicando. Por lo cual se debe rastrear esos títulos o fórmulas en la tradición dictada por los supuestos padres de la Iglesia. Los llamados padres de la Iglesia eran pensadores cristianos que vivieron en su mayoría en los siglos II y III después de Cristo. De ahí es que nace el término patrística, que es una especie de ciencia teológica que estudia los dichos y escritos de esos cristianos antiguos. Estos supuestos padres de la Iglesia en su mayoría simplemente eran pensadores que habían conocido el cristianismo y en algunas ocasiones en sus escritos daban una que otra interpretación sobre el Padre, el Señor Jesucristo y el Espíritu Santo. Entre ellos mismos había serias contradicciones y en su mayoría no estaban de acuerdo uno del otro. De este modo, muy mañosamente, los historiadores católicos toman algún comentario dictado por uno de esos supuestos padres de la Iglesia y pretenden aplicar esos comentarios a la idea trinitaria. Cabe resaltar que la Iglesia Católica llama padres de la Iglesia sobre todo a aquellos pensadores de los primeros siglos del cristianismo, cuyos dichos y escritos en cierto modo puede aplicarse a la idea trinitaria, obviando que entre los antiguos cristianos de esos primeros siglos también existían personas que pensaban de otra manera, como por ejemplo Sabelio y Praxea, los cuales en el siglo II pusieron las bases a la falsa doctrina modalista o unicitaria. La doctrina modalista o unicitaria es también doctrina de demonio. El asunto es que usando literalmente la Sagrada Escritura, jamás vamos a encontrar que el Espíritu Santo sea la supuesta tercera persona del Dios Trino. Y si no existe esa tercera parte, entonces sería imposible sostener la doctrina trinitaria. Por lo cual, el único recurso que le queda a los teólogos de la ramera católica romana es tomar algunos dichos de esos supuestos padres de la Iglesia, que en su mayoría estaban doctrinalmente errados, y aplicarlo al trinitarismo. Voy a entrar a una página católica romana en la cual se habla sobre la procedencia del trinitarismo y tomaremos de ella algunos párrafos para luego refutarlo. La página es la siguiente. En la Escritura aún no hay ningún término por el cual las tres personas divinas sean designadas juntas. La palabra trias, de la cual su traducción latina es trinitas, fue primeramente encontrada en Teófilo de Antioquía, 180 después de Cristo. Él habla de la Trinidad del Padre, el Verbo y su sabiduría. El término, por supuesto, pudo haber sido usado antes de su tiempo. Más tarde aparece en su forma en latín de Trinitas en Tertuliano. En el siglo siguiente la palabra fue de uso general. Se encuentra en muchos pasajes de Orígenes. El primer credo en el cual aparece es en el del discípulo de Orígenes, Gregorio Taumaturgo, en su tesis Pisteos, compuesta entre los años 260 y 270, escribe: por lo tanto, no hay nada creado, nada sujeto a otro en la Trinidad, ni tampoco hay nada que haya sido añadido como si alguna vez no hubiese existido, sino que ingresó luego. Por lo tanto, el Padre nunca ha estado sin el Hijo, ni el Hijo sin el Espíritu. Esta misma Trinidad es inmutable e inalterable por siempre. En estos párrafos vemos que esos historiadores trinitarios de la gran ramera católica romana inician reconociendo que en la Sagrada Escritura no existen los términos trias, trinitas o trinidad. También reconocen que en las Escrituras jamás vamos a encontrar que el Padre Celestial, su Hijo Jesucristo y el Espíritu Santo sean designados juntos. Es decir, las tres supuestas personas divinas fusionadas en un solo Dios trino, como lo define el credo católico de Atanasio. Tres supuestas personas divinas fundidas en un solo ser, formándose de esa manera un Dios siamés, como vemos en algunas imágenes que los artistas trinitarios de la Iglesia romana han hecho. Luego dicen esos historiadores trinitarios que el primero en usar la palabra trias para referirse al Todopoderoso fue Teófilo de Antioquía del año 680 después de Cristo. Y que luego esto lo confirmó un tal Tertuliano del siglo II llamado Trinitas. Y yo pregunto,
¿Acaso los apóstoles del Señor Jesucristo que escribieron el Nuevo Testamento no tenían suficiente sabiduría para explicar el trinitarismo en caso de que esa doctrina fuera cierta? Ciertamente los apóstoles del Señor Jesucristo siempre enseñaron que la iglesia está gobernada por dos poderosos, el Padre y el Hijo, tal y como lo enseña el apóstol Pablo en el siguiente pasaje. 1 Corintios 8:6 dice, para nosotros nada más hay un todopoderoso, el Padre, en quien todo tiene su origen y para quien nosotros existimos. Y hay también un Señor Jesucristo por quien todas las cosas existen, incluso nosotros mismos. Si el apóstol Pablo hubiera sido trinitario, entonces el pasaje se leería de la siguiente manera. Para nosotros no hay más que un todopoderoso, el Padre, la primera persona del Dios Trino, en quien todo tiene su origen y para quien existimos nosotros. Y un Señor Jesucristo, la segunda persona del Dios Trino, por quien todas las cosas existen, incluso nosotros. Y otro Dios y Señor, el Espíritu Santo, la tercera persona del Dios Trino. Repito, si los apóstoles hubiesen sido trinitarios, ellos podían explicar esa doctrina con todos los detalles, ya que los apóstoles que escribieron el Nuevo Testamento estaban inspirados directamente por el Todopoderoso mismo, y a ellos se les había encomendado poner el fundamento doctrinal de la iglesia desde el siglo I hasta el día que Jesucristo regresará en gloria por segunda vez, 1 Corintios 3, versículos 10 al 15. Sin embargo, la creencia apostólica solo enseña la existencia de dos poderosos que gobiernan la iglesia, y el Padre y el Hijo. Lo pueden leer en 2 Juan, verso 9 al 11. Pero ¿qué es lo curioso de todo esto? Tertuliano no practicaba un trinitarismo radical en el sentido de creer que las tres supuestas personas del Dios Trino hayan sido coeternas y coiguales, como reza el credo de Atanasio. Todo lo contrario. Tertuliano creía que el Señor Jesucristo en su preexistencia divina había tenido un inicio de existencia. En este sentido, Tertuliano parecía tener una creencia muy parecida a los arrianos. Que los arrianos ni siquiera existían en tiempos de Tertuliano, ya que Tertuliano compara al Señor Jesucristo con esa sabiduría que recibió en la vida antes de la creación de todas las cosas, a lo cual Tertuliano dice que fue la primera creación del Eterno. Vamos a leer un escrito de Tertuliano con el cual confronta al modalista unicitario Praxea. Palabra de Tertuliano contra Praxea y el nacimiento del Logos o la palabra, capítulo 7. En consecuencia, en ese momento también la palabra en sí recibe su propia forma y su glorioso atuendo, su propio sonido y expresión vocal. Cuando el Eterno dice, sea la luz, Génesis 1:3, esta es la natividad perfecta de la palabra. Cuando ella procede del Eterno, pero primero fue formada por Él bajo el nombre de la sabiduría para idealizar y planear todas las cosas. El Señor me crió como el principio de sus caminos. Proverbios 8:22. Y a continuación fue engendrada para realizar todas las obras. Cuando Él formaba los cielos, yo estaba con Él. Proverbios 8:27. A partir de entonces, Él es igual a Él porque procede de Él mismo y se convirtió en su Hijo primogénito porque fue engendrado antes de todas las cosas. También en su unigénito porque fue el único engendrado por el Todopoderoso de una manera peculiar a sí mismo, desde el útero de su propio corazón, como el Padre mismo da testimonio. Mi corazón, dice Él, os ha emitido mi más excelente palabra. Salmo 45:1. El Padre se complacía cada vez más en Él, quien igualmente se regocijó con una alegría recíproca en la presencia del Padre. Mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Salmos 2:1. Incluso antes de la estrella de la mañana te engendré. El Hijo igualmente reconoce al Padre, hablando en su propia persona bajo el nombre de la sabiduría. El Señor me creó como el principio de sus caminos, como una visión para sus propias obras. Antes de todas las cosas, Él me engendró. Como podemos ver, este Tertuliano tenía una creencia totalmente contraria a los trinitarios que luego surgieron en el siglo IV. Lo que en realidad creía Tertuliano, por lo menos en esa temporada, cuando escribió en contra del unicitario Praxea, es que Dios, Todopoderoso antes de la creación de todas las cosas, tenía dentro de sí su propia palabra y razonamiento. Esa palabra y razonamiento interno fue lo que luego el Padre engendró, dándole la vida a su primer hijo, que viene a ser el Señor Jesucristo en su preexistencia.
Tertuliano dice textualmente que ese ser fue la primera creación del Eterno, algo que no es compatible con la Sagrada Escritura, ya que sabemos que el Señor Jesucristo jamás fue creado, sino que fue engendrado. Al parecer, Tertuliano no sabía hacer diferencia entre un ser creado por el Eterno y un ser engendrado por el Todopoderoso. Seres criados por el Eterno vienen a ser los animales de la tierra y hasta el mismo Adán, que fue creado del polvo de la tierra, mientras que los seres engendrados directamente del Eterno mismo, de su sustancia o poder, vienen a ser seres espirituales como los ángeles del cielo, los cuales son hijos literales del Dios Padre, porque poseen la misma naturaleza divina que su progenitor. El punto es que luego en otros escritos Tertuliano usó la palabra Trinitas para referirse al Todopoderoso, local evidencia que muchos de esos supuestos padres de la iglesia, como Tertuliano, eran personas cambiantes, doctrinalmente ambivalentes. Tertuliano luego fue inducido por la creencia platónica de poderosos en triadas en el sentido de triteísmo, es decir, tres dioses literales. Esto es muy diferente al trinitarismo que luego surgió en el siglo IV a través de Atanasio. En el triteísmo se adoran a tres dioses literales, ya que los triteístas no son monoteístas, por lo cual Tertuliano estaba creyendo que el Espíritu Santo era un todopoderoso, literal junto al Padre y el Hijo, lo cual ya sabemos es totalmente falso, ya que el Espíritu Santo no es una persona, sino que es el poder del Altísimo. A diferencia de los tres dioses literales que enseña el triteísmo, el trinitarismo lo que enseña es una sola deidad en la cual existen embutidas tres personas divinas. De este modo, los trinitarios justifican que son supuestamente monoteístas, pero muy mañosamente los historiadores trinitarios de la Iglesia Católica Romana evaden todos estos datos y solo toman el hecho de que Tertuliano aplicó la palabra trinitas al Todopoderoso, insinuando de esa forma que Tertuliano era supuestamente trinitario, cuando en realidad Tertuliano se había convertido en un apóstata triteísta influenciado por el filósofo griego Platón. Esa es la forma como los teólogos e historiadores trinitarios de la gran ramera católica romana retuercen y tergiversan la historia. Luego, esos historiadores trinitarios del catolicismo romano citan un tal Orígenes del siglo II, el cual continúa usando la palabra trinitas para referirse al Todopoderoso, hasta llegar a un discípulo de ese mismo origen, un tal Gregorio Taumaturgo, el cual en los años 260 al 270 elaboró un credo que reza lo siguiente. Por lo tanto, este es el credo que elaboró. Por lo tanto, no haya nada creado, nada sujeto a otro en la Trinidad, y tampoco hay nada que haya sido añadido como si alguna vez no hubiese existido, sino que ingresó luego. Por lo tanto, el Padre nunca ha estado sin el Hijo, ni el Hijo sin el Espíritu, y esta misma Trinidad es inmutable e inalterable por siempre. Fíjense cómo desde tiempo antiguísimo los trinitarios fundamentan su doctrina sobre credos mentirosos y antibíblicos. Dice ese credo elaborado por Gregorio Taumaturgo que entre los miembros o personas divinas que componen al Dios Trino, ninguno se sujeta el uno al otro, ya que para los trinitarios los tres miembros del Dios Trino son coiguales, es decir, ninguno es mayor o menor que el otro. Esa mentira también lo dice el credo trinitario de Atanasio, el cual citaremos más adelante. Sin embargo, las Sagradas Escrituras explican de forma clara y precisa que el Señor Jesucristo está sometido al Padre Celestial, ya que el Padre Celestial es mayor. Lo dice el mismo Jesucristo en Juan 14, 28. Vamos a leerlo. Si me amarais, os habríais regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Juan 14, 28. En Juan 10, 29, Jesús dice, mi Padre que me las dio es mayor que todos. No cabe duda que el Hijo del Eterno estaba hablando de algo elemental. Y esto es que el Hijo del Eterno es inferior, menor al Dios Padre, siempre al igual que todos, ya que el Padre, de quien procede todas las cosas, y es el único que siempre ha tenido inmortalidad inherente en sí mismo, es decir, nadie le ha dado la vida al Padre Celestial. Los trinitarios, los cuales creen que las tres personas del Dios Trino son iguales, ningún mayor o menor que la otra, cuando son confrontados
Con estos pasajes bíblicos tratan de escudarse alegando la siguiente tontería. Cuando Jesús dice que el Padre es mayor lo que dice, porque en ese momento Jesús se encontraba en condición humana. Y como humano es lógico ser menor que su Padre. Esta respuesta se refuta de una manera bien sencilla. Recordemos que una vez que el Señor Jesucristo resucita y sube al cielo, recobra su naturaleza divina y espiritual. Por lo tanto, en ese momento ya no es un ser humano. Sin embargo, vemos en la Biblia que ese Jesús glorificado en el cielo continúa reconociendo que su Padre es mayor, ya que reconoce que el Padre es su todopoderoso o su Dios. Vamos a leerlo en Apocalipsis 3:13. Al que salga vencedor lo haré columna del templo de mi Dios. Ahí debiera decir Elohim, mi todopoderoso. Y ya no saldrá jamás de allí. Sobre él grabaré el nombre de mi Padre y el nombre de la nueva ciudad de mi Padre, la que baja del cielo de parte de mi Padre. Y también grabaré sobre él mi nombre nuevo. Cuando Cristo pronunció estas palabras, ya había resucitado y se encontraba en el cielo, revestido de toda su gloria y divinidad, es decir, que en ese momento era un todopoderoso. Sin embargo, vemos en este pasaje bíblico que por 4 veces consecutivas en él, Jesús glorioso afirma que el Padre Celestial es su Elohim, su Dios, su todopoderoso. Esto quiere decir que el Padre Celestial es el poderoso supremo, el Dios de Cristo o Elohim, el poderoso sin igual, el Altísimo. Esto demuestra que no son la misma persona ni el mismo todopoderoso, sino que son dos personas totalmente literales, el Padre y su Hijo, siendo el Padre el todopoderoso mayor. Pero, ¿qué es la más grande mentira de ese credo elaborado por Gregorio Traumaturgo en los años 260, 270 después de Cristo? La gran mentira consiste en poner el Espíritu Santo como si fuera una persona divina, junto al Padre y el Hijo, algo que jamás lo enseñó la Biblia en ningún lugar. Además, este Gregorio Traumaturgo dice que el Señor Jesucristo, el Hijo del Todopoderoso, siempre ha existido junto con su Padre, como si el Padre y el Hijo fueran coeternos. En cambio, Jesús asegura que el Padre Celestial le dio la vida, por lo tanto, ha tenido un inicio de existencia y por ende no puede tener la misma eternidad o edad que su propio Padre. Vamos a leerlo. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Juan 5:26. Como me envió al Padre viviente y yo vivo por el Padre. Juan 6:57. ¿Cuándo recibió Cristo la vida? Pues como dijo anteriormente, antes de la creación, ya que Cristo decía palabras como estas. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Juan 17:5. Juan 1, versículo 1 al 2. Antes de la creación de todas las cosas, el Padre en su sabiduría lo que hizo fue que engendró a su primer hijo desde sí mismo a través de su poderoso espíritu y lo trajo a la existencia. De este modo, Cristo es el Hijo unigénito, primogénito del poderoso supremo, y el poderoso supremo se convierte entonces por primera vez en el Padre celestial. Por eso que en Hebreos 1:3 dice que Cristo es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, es decir, este primer Hijo del Todopoderoso procede del resplandor de la gloria del Padre y de su mismo ser, es consustanciar con su Padre. Cristo, el primer Hijo del Todopoderoso, engendrado por el Padre antes de los siglos, reconoce que vive porque el Padre le ha dado la vida. Es por esto que los apóstoles reconocieron que el Señor Jesucristo tenía sobre sí a un Todopoderoso y Padre. Vamos a leerlo. 2 Corintios 1:3. Bendito sea el Todopoderoso y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Padre de toda consolación. Además, otros padres de la iglesia tenían creencias muy diferentes
a este citado Gregorio Taumaturgo, e incluso más cercanos a la verdad, ya que ellos creían que el Padre era un ser superior al Hijo. ¿Por qué los teólogos, historiadores trinitarios del catolicismo no citan a esos otros padres de la Iglesia? Pongamos dos ejemplos. Melitón nació cerca del año 110 después de Cristo. Fue el obispo en Sardes, Asia Menor, alrededor del 170 al 170 después de Cristo. Y un amigo de Ignacio de Antioquía cuando era un muchacho joven. Él escribió entre los años 165 y 170 después de Cristo y fue martirizado en el 177 después de Cristo. Solo existen pequeños fragmentos de sus escritos. Él escribió: existe aquel que realmente existe, es llamado todopoderoso. Este ser no es hecho en ningún sentido ni tampoco vino a la existencia, sino que ha existido por la eternidad. Apología a Antonio César. Jesucristo es la razón perfecta, la palabra del Todopoderoso, Él que fue engendrado antes que la luz, Él quien está sobre la creación junto con el Padre. Apología 4 sobre la fe. Melitón tenía la creencia de que solo el Padre Celestial tenía una eternidad absoluta, sin principio ni fin, mientras que el Señor Jesucristo llegó a existir luego en algún momento de la eternidad, antes de la creación de todas las cosas. Padre Celestial lo engendró de sí mismo antes que la luz, por lo cual el Señor Jesucristo tuvo un inicio de existencia. Esta creencia de Melitón se puede confiar en la Escritura, ya que en Juan 5:26 Jesús dice que el Padre Celestial le dio la vida. Y en Proverbios 8:22 al 36 encontramos esa sabiduría personificada. Jesucristo en su preexistencia, proclamando que el Padre Celestial le dio la vida, lo engendró antes de la creación de todas las cosas. Melitón jamás mencionó en su escrito que el Espíritu Santo podía ser una supuesta persona divina. Veamos segundo ejemplo. Tatiano nació en Asiria cerca del 110 después de Cristo. Fue un estudiante de Justino Mártir. Él escribió el comentario a los 4 evangelios más antiguos que existen. Antes había pertenecido a una secta encrátita gnóstica como líder. A pesar de esto, sus escritos dan una regular visión de la doctrina cristiana. Él escribió entre el 161 y 170 después de Cristo y murió alrededor del 172 después de Cristo. Dijo: el Señor del universo, que en Él mismo es el fundamento necesario de todo ser, puesto que como sea que no había aún ninguna criatura en existencia, estaba solo, y por su sencilla voluntad el Logos brincó fuera. Y el Logos, no habiendo salido fuera, en vano se convierte en la primera obra engendrada del Padre y fue el comienzo del mundo. Carta a los Griegos, capítulo 5. Al igual que Melitón, Tatiano creía que en la eternidad absoluta el Padre Celestial estaba solo, ya que el Padre es el único ser autoexistente. Es decir, nadie le ha dado la vida. Y además Tatiano explica que el Logos, Jesucristo en su preexistencia, llegó a la existencia porque el Padre Celestial le dio la vida. Lo engendró de sí mismo, convirtiéndose en el primer hijo del Todopoderoso Altísimo. Estos cristianos antiguos como Melitón y Tatiano, más muchos otros, nunca insinuaron que pudiera existir un misterioso Dios trino. Todo lo contrario, ellos enseñaban que el Padre es mayor que el Hijo porque el Padre es anterior al Hijo. Además, ellos jamás dijeron que el Espíritu Santo sea una supuesta tercera persona de un Dios trino. Como podemos ver, padres de la iglesia como Melitón y Tatiano, más otros, ya refutaban fácilmente los dichos trinitarios de otros supuestos padres de la iglesia, como los tales Teófilo de Antioquía, Tertuliano, Orígenes y el mentiroso Gregorio Taumaturgo, por lo cual la doctrina trinitaria no pudo imponer en esos tiempos del siglo II y III. Ahora veamos cómo los historiadores trinitarios retorcen otra parte de la historia para intentar justificar al Dios trino y la supuesta tercera persona de la Trinidad, la doxología. El testimonio de la doxología no es menos sorprendente. La forma a obra universal, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, expresa tan claramente el dogma trinitario que los arrianos consideraron necesario negar que estuvo en uso antes de la época de Flaviano de Antioquía. Es verdad que hasta el periodo de la controversia arriana había sido más
como una forma de gloria al Padre a través del Hijo en el Espíritu Santo. Esta última forma es de hecho perfectamente consistente con la creencia trinitaria. Sin embargo, no expresa la coigualdad de las tres personas, sino su operación en relación al hombre. Vivimos en el Espíritu y a través de él somos hechos partícipes en Cristo. Gálatas 5:25, Romanos 8:9. Y es a través de Cristo como sus miembros que somos dignos de ofrecer la alabanza, Hebreos 13:15. Sin embargo, hay muchos pasajes en los padres anteriores a Nicea que muestran que también se usaba la forma gloria sea al Padre y al Hijo y ya con el Espíritu Santo. Ya aquí entramos al siglo IV, que es el siglo en el cual los sicarios trinitarios de la gran ramera católica romana trabajaron arduamente para imponer el trinitarismo a como diera lugar, incluyendo la persecución, destierros, asesinatos de aquellos que no quisieran someterse a la doctrina trinitaria. En aquel tiempo había una doxología que algunos trinitarios añadían a la parte inicial y al finalizar sus escritos que rezaban de la siguiente manera: gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Esta doxología también se recitaba en los cultos de la Iglesia Católica Romana, pretendiendo así adorar de igual forma al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, aferrado al concepto de igual forma al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, aferrado al concepto de la Santísima Trinidad. Con esto los historiadores trinitarios quieren dar a entender que el Dios Trino y la supuesta tercera persona del Dios Trino era aceptada por la mayoría en ese tiempo, nada más lejos de la realidad. Ciertamente, el trinitarismo tenía mucha oposición en esa época, ya que los arrianos no aceptaban la idea absurda y ridícula de que el Espíritu del Todopoderoso, Espíritu Santo, fuera una respuesta tercera persona del Dios Trino. Los arrianos, de forma correcta, creían que el Espíritu Santo era literalmente el poder del Todopoderoso, y esa creencia también la tenía el apóstol Pablo. Vamos a leerlo. No le hablé ni les prediqué con palabras sabias y elocuentes, sino con demostración del poder del Espíritu, para que la fe de ustedes no dependiera de la sabiduría humana, sino del poder del Todopoderoso. 1 Corintios 2, 4-5. Por lo tanto, los arrianos estaban en lo correcto al creer que el Espíritu Santo era el mismo poder del Altísimo, ya que esa doctrina la enseñan los apóstoles que escribieron el Nuevo Testamento. El error de los arrianos consistía en asegurar que el Señor Jesucristo en su preexistencia había sido creado de la nada y que no tenía la naturaleza divina. Esa es una doctrina de demonio, ya que evidentemente Jesús nunca fue creado de la nada, sino que fue engendrado del Todopoderoso mismo y por lo tanto compartía con su Padre la misma naturaleza divina. No es lo mismo ser creado que ser engendrado. El asunto es que los escribas trinitarios de aquellos tiempos iniciaban y finalizaban su escrito con esa doxología, en la cual daban gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y además cantaban esa doxología como si fuera una especie de juramento en las misas católicas. Y yo pregunto, que los trinitarios católicos del siglo IV recitaran esa doxología parece suficiente para asegurar que la doctrina trinitaria es verdadera. Para nada. Es más, no existe absolutamente ni un solo pasaje en la Biblia en el cual los apóstoles iniciaron y culminaron su epístola usando ese tipo de doxología, ya que los apóstoles del Nuevo Testamento jamás le dieron gloria, honor, honra o reconocimiento al Espíritu Santo como si el Espíritu Santo fuese una persona divina. En realidad, los verdaderos apóstoles del Señor Jesucristo, los cuales escribieron el Nuevo Testamento al inicio y final de sus cartas, solo daban gloria y reconocimiento al Padre Celestial y al Señor Jesucristo. Vamos a leer esos versículos. 2 Corintios 1, 2 dice: gracia y paz a vosotros de parte del Todopoderoso, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. 2. Romanos 1, 7. A todos los amados del Todopoderoso que están en Roma, llamados a ser santos. Gracias a vosotros y paz de parte del Todopoderoso, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Otra vuelta, 2. Efesios 6, 23. Paz sea a los hermanos y amor con fe del Todopoderoso, el Padre, y del Señor Jesucristo. 2. Filipenses 1, 2. Gracias a vosotros y paz de parte del Todopoderoso nuestro Padre y el Señor Jesucristo. Otra vez, 2.
Colosenses 1:2, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracias a vosotros y paz de parte del Todopoderoso, nuestro Padre. Ahora vamos a leer un pasaje que destruye esa creencia irracional trinitaria de que el Espíritu Santo, la supuesta tercera persona del Dios Trino, recibe algún tipo de reconocimiento, honra u honor por parte de los creyentes. Veamos qué enseña en sí mismo el Señor Jesucristo. Juan 5:23. Para que todos honren al Hijo, así como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Aquí el Señor Jesús enseña que solo debe honrar a dos personas divinas, y esas dos personas divinas son el Padre y el Hijo. No existe ningún mandato bíblico en el cual se ordena honrar al Espíritu Santo junto al Padre y el Hijo. Por lo cual, esa doxología recitada por los trinitarios católicos, en la cual dan gloria u honor al Espíritu Santo como si fuera una persona divina, es una total perversión antibíblica. Con esa doxología manipulada, los trinitarios pretendían hacer del Espíritu Santo una persona a la misma altura que el Padre y el Hijo, como si fueran tres dioses coiguales, fundidos en un solo ser, una total aberración. Los mismos historiadores trinitarios reconocen que anterior a esa doxología la frase que en realidad se usaba es la siguiente: gloria al Padre a través del Hijo en el Espíritu Santo. Aquí el tema es más real, ya que el Padre y el Hijo están unidos en el mismo Espíritu, por la cual esa doxología en su forma antigua original ni siquiera está dando gloria al Espíritu Santo, sino que está reconociendo que el Todopoderoso, el Padre, es quien recibe la gloria a través del Señor Jesucristo, y ambos poderosos, el Padre y el Hijo, están en comunión a través de ese poder llamado Espíritu Santo. También es en el siglo IV cuando los laicos del romanismo católico traducen la Sagrada Escritura al latín, Vulgata Latina del papista Jerónimo, más otras traducciones latinas, y mañosamente introducen en esas nuevas traducciones añadidas apócrifas, es decir, versículos falsificados para poder apoyar el dogma trinitario, como por ejemplo la forma bautismal que se encuentra en Mateo 28:19, donde se lee bautizándoles en nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, cuando en realidad en el original hebreo de Mateo esa forma ni existe. El Evangelio de Mateo es el único libro del Nuevo Testamento cuyo original fue escrito en hebreo. Y como dijimos antes, esa fórmula trinitaria no existía. Es por esto que todo el Nuevo Testamento, sobre todo el libro de Hechos, muestran que los apóstoles de Cristo nunca bautizaron con la fórmula trinitaria, ya que ellos no conocían dicha fórmula. En realidad, ellos solo bautizaban en el nombre de Jesús, ya que en realidad esa fue la orden del Señor Jesucristo. Y bautícenlos en mi nombre. Por esa razón que escritores cristianos del siglo IV, como Eusebio de Cesarea, los cuales tenían acceso a la biblioteca de Cesarea y podían leer ese pasaje bíblico desde el original hebreo, dicen en sus escritos que la orden del Señor Jesucristo a sus discípulos fue precisamente que bautizaran en su nombre, es decir, en el nombre de Jesucristo. También está el añadido apócrifo de 1 Juan 5:7, conocido como la coma juánica, donde agrega las palabras cielo, tierra y el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y luego dice, estos tres son uno. Actualmente se puede leer ese apócrifo en la Reina Valera 1960, cuando en realidad la escritura más antigua dice algo muy diferente. Tres son los testigos, el Espíritu, el agua y la sangre, y los tres están de acuerdo. Para que ustedes se den cuenta del engaño, solo tienen que comparar ese pasaje de 1 Juan 5:7 de la Reina Valera 1960 con otras versiones bíblicas. Por ejemplo, la versión Dios habla hoy, la versión internacional o la versión lenguaje actual.
más otra versión bíblica donde ese pasaje apócrifo no aparece de la misma forma falsa que la Reina Valera 1960, lo cual demuestra que la Reina Valera, sobre todo la versión 1960, es una versión muy manipulada por los traductores trinitarios, ya que proviene de la Vulgata latina, y esa es precisamente la Biblia que más usan los evangélicos pentecostales, trinitarios modernos, bautistas, nazarenos, adventistas, toda esta clase de credos. Aquí les voy a dar un enlace que los llevará a usted a un excelente libro histórico, en el cual se demuestra cómo los sicarios de la gran ramera católica romana contaminaron la Sagrada Escritura, metiendo los versículos falsificados como este Mateo 28, 19, con la fórmula bautismal trinitaria y primera de Juan 5, 7, en el cual se dice que el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo son uno. El estudio. Bueno, este estudio lleva bastante conocimiento y puede hacer que yo se los presente a ustedes en otra ocasión. El título va a ser Corrupción Histórica de la Reina Valera, el Bautismo Trinitario y la Cosmogónica. Eso se los voy a decir en otra ocasión en forma de estudio. Continuando con los sucesos históricos del siglo IV, sabemos que la guerra entre arrianos y versus trinitarios arreciaba de tal forma que se tornaba hasta violenta, por lo cual el emperador romano Constantino convocó el concilio conocido de Nicea en el año 325 para de este modo remediar la situación entre los cristianos del imperio. Fueron invitados una gran cantidad de obispos, aunque solo participaron unos 300, y también fueron invitados algunos líderes arrianos. También se encontraban en ese concilio niceno los violentos trinitarios conocidos como Atanasio y Alejandro. Dos líderes trinitarios, sobre todo Atanasio, eran asesinos que pretendían imponer el trinitarismo usando todos los métodos satánicos de amenaza y manipulación y, si es posible, armas. Cabe también resaltar que en ese concilio había cristianos que no eran trinitarios y tampoco apoyaban a los arrianos. Luego de varios meses de incunado debates teológicos, salió a relucir un credo al cual bautizaron con el nombre de credo niceno. Pero, ¿qué resulta? Que ese credo niceno en su contexto real y bíblico destroza la doctrina arriana y también destroza la doctrina trinitaria. En el credo niceno no se apoya esa mentira de que el Espíritu Santo sea la supuesta tercera persona de Dios Trino, y tampoco se apoya la doctrina arriana de que Jesús fue creado de la nada. Realmente el credo niceno es totalmente bíblico. Vamos a leerlo. El credo niceno dice de la siguiente manera: creemos en un Dios Padre Todopoderoso, Creador de los cielos y la tierra, de todo lo visible e invisible. Creemos en un Señor Jesucristo, Hijo único del Todopoderoso, nacido del Padre antes de todos los siglos, poderoso de poderoso, luz de luz, poderoso verdadero de todos los poderosos, engendrado, no creado, de la misma naturaleza que el Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros y por nuestra salvación bajó del cielo por obra del Espíritu Santo, se encarnó en María, la Virgen, y se hizo hombre. Por nuestra causa fue clavado en un madero en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, resucitó al tercer día según las Escrituras, subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre. De nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. ¿Por qué este precioso credo destruye la doctrina arriana? Los arrianos enseñan que Jesús en su preexistencia divina fue creado de la nada, por lo cual al ser una criatura creada no podía tener la naturaleza divina como la tiene el Padre Celestial. El credo niceno refuta de forma magistral y bíblica esa doctrina arriana al afirmar que Jesús fue engendrado, no criado, y esa es de la misma sustancia y naturaleza divina que el Padre Celestial. Ciertamente no es lo mismo ser criado que ser engendrado. Jesús fue engendrado antes de la creación de todas las cosas. El ser engendrado quiere decir que surgió de la misma sustancia o poder del Padre Celestial, trayendo de ese mismo modo la misma genética espiritual que su mismo Padre. Por eso Jesús lleva el título Hijo del Todopoderoso.
alguien criado vendría a ser Adán. Este primer hombre, Adán, no fue engendrado por el todopoderoso Padre, sino que fue creado con materia externa, el polvo de la tierra. Es por esa razón que Adán jamás se le llama hijo del Todopoderoso. Si Adán hubiese sido engendrado directamente de la misma sustancia o poder del Padre celestial, entonces Adán hubiera sido un ser espiritual o celestial, un hijo literal del Padre, como los ángeles del cielo. Si ustedes leen Proverbios 8, 22 al 36, desde la versión internacional, se dan cuenta de que la sabiduría personificada, el Señor Jesucristo en su preexistencia, dice textualmente que el Padre Supremo, el Padre, le dio la vida antes de la creación de todas las cosas. Había nacido directamente del Todopoderoso, por lo cual Jesús en su preexistencia era un ser espiritual con la misma naturaleza divina que su Padre. Ciertamente el Padre no necesita preñar a una diosa para tener sus hijos espirituales, sino que los genera o engendra de sí mismo a través de su poder, el Espíritu Santo, que también es conocido como la simiente del Todopoderoso. Juan 3, versículo 6, primera de Juan 3, versículo 9. Es por eso en que en Filipenses 2, 5 al 7 se dice que en los cielos, antes de encarnarse en María, Jesús tenía la misma naturaleza divina que el Padre. Por otro lado, el credo niceno destruyó el trinitarismo por la sencilla razón de que en ese credo se afirma que el Señor Jesucristo ha tenido un inicio de existencia justamente cuando fue engendrado por el Padre Celestial antes de la creación de todas las cosas. Recuerden que los trinitarios postulan la necia doctrina de que el Hijo siempre ha existido junto con su Padre. Es decir, los trinitarios enseñan que el Padre y el Hijo son coeternos. Y yo pregunto, ¿en qué parte de la Biblia se dice que el Padre y el Hijo tienen eternamente la misma edad? Esa idea es ridícula y patética. El credo niceno dice que Jesús fue engendrado antes que la luz, es decir, antes de toda la creación. Algo que el mismo Señor Jesucristo testifica en Juan 5, 26, donde Jesús dice que el Padre Celestial le dio la vida, y también lo dice en Juan 6, 57. Además de todo esto, en ninguna parte del credo niceno se dice que el Espíritu Santo sea la tercera persona del Dios Trino. De todo modo, luego de culminar el concilio niceno, trinitarios manipuladores como Atanasio tomaron el credo niceno y le añadieron un párrafo final en el cual lanzaban un anatema o maldición a aquellos que dijeran que Jesús no existía antes de ser engendrado. Dicho anatema es una total contradicción, ya que una persona cuando es engendrada es porque esa persona está recibiendo la vida por primera vez, tal y como lo reza el credo niceno y la misma Sagrada Escritura. Pero vienen estos necios trinitarios como Atanasio a añadir al credo niceno esa estúpida maldición sobre aquellos que creen que Jesús no existía antes de ser engendrado. Y es que estos trinitarios pretendían imponer su creencia absurda de personas divinas coeternas a como diera lugar. De todo modo, ese anatema final fue quitado del credo niceno y siempre se ha recitado sin esa maldición. Atanasio para nada quedó conforme con la resolución dada en el concilio de Nicea, y como tenía una mentalidad criminal y asesina, buscó la forma de perseguir a muerte a aquellos que no aceptaran sus ideas trinitarias. Observen lo que dice la historia en contra de este Atanasio. En su lucha contra la herejía de su tiempo, usó, según diversas fuentes, métodos discutibles. El obispo Arsenio, seguidor del melesianismo, murió quemado vivo por orden suya y fue acusado de asesinato en el concilio de Tiro en 335. Llegó a falsificar una carta de Constantino a la muerte de este, supuestamente dirigida a este mismo concilio, donde se decía que había que condenar a muerte a quien tuviera en su poder a Cristo de Arrio. El historiador Amiano acusó a Atanasio de haberse entregado a persecuciones impropias de su carácter de sacerdote. Era un vil asesino. Atanasio odiaba a muerte a cualquier persona que supusiera su creencia trinitaria, al punto de quemar vivo en la hoguera a sus oponentes, y hasta falsificar una carta del emperador Constantino para asesinar a todos aquellos que no aceptaran el trinitarismo.
La Iglesia Católica Romana jamás ha podido desmentir estas acusaciones que pesan sobre el trinitario Atanasio, sino que la misma página católica reconoce que Atanasio fue castigado con el exilio luego de comparecer en el juicio. Con todo y eso, muchos tiempos después de la muerte del emperador Constantino, Atanasio regresó del exilio y con ayuda de sus colegas obispos trinitarios nuevamente recuperó su puesto como obispo en Alejandría, Egipto. Tremendo político. Allí Atanasio continuaba con sus planes satánicos de imponer la diabólica creencia trinitaria a base de terror. Por ello logró convencer lo que se conoce como Concilio de Alejandría en el año 362 después de Cristo. Es en ese concilio en el cual se impuso de una vez por todas las creencias satánicas antibíblicas de que el Espíritu Santo es una persona divina. Veamos qué dice la historia sobre ese concilio, que pocos no la estudian ni la conocen, especialmente los miembros católicos no leen esos siglos de historia, tragedia, asesinatos, queriendo hacer de una doctrina falsa una doctrina verdadera que hoy se tiene que exponer, porque hay muchas personas católicas muy sinceras y honestas que quieren alabar y glorificar el nombre del Señor. El Sínodo de Alejandría 362 después de Cristo, una reunión de obispos cristianos celebrada en Alejandría, Egipto, convocada por el obispo de Alejandría, Atanasio, permitía que los clérigos readmitidos en la comunión después de hacer causa común con los arrianos volvieran a su anterior estado eclesiástico, siempre que no se hubieran suscrito al arrianismo. El sínodo declaró explícitamente que el Espíritu Santo no era un ser creado, sino que era una persona de la misma sustancia que el Padre y el Hijo, y definió claramente los términos cristológicos, persona y sustancia. Ahí lo tienen bien claro. He aquí la procedencia exacta de esa doctrina de demonio que asegura que el Espíritu Santo es una supuesta persona divina junto al Padre y el Hijo. Fue el criminal trinitario Atanasio quien impuso esa doctrina del diablo, amenazando de muerte a quienes no se sometieran a esa creencia absurda. Es justo allí donde es ya creado de manera forma lo que se conoce como la tercera persona del Dios Trino. La secta protestante, donde proceden los evangélicos, pentecostales, nazarenos, bautistas, adventistas y todas las otras denominaciones que están añadidas a ese cuerpo, han arrastrado tras sí esa doctrina de demonios. He visto en los cultos protestantes y evangélicos cómo ahí se le rinden homenaje a la supuesta tercera persona del Dios Trino. Le cantan y hasta oran directamente al Espíritu Santo. Todo un culto antibíblico, hablando en lenguas, memorizando y alabando, levantando la mano y adorando a un tal Espíritu Santo. Al parecer, estos evangélicos y protestantes conocen la procedencia y la historia criminal con la cual los jerarcas católicos, con Atanasio a la cabeza, crearon e impusieron a base de persecución y muerte esa creencia satánica de que el Espíritu del Todopoderoso, Espíritu Santo, es la tercera persona del Dios Trino. Cuando los cultos evangélicos invocan a esa tercera persona del Dios Trino, evidentemente están invocando un espíritu de mentira. Oiga bien esto, un demonio. Es por la razón que vemos actos de total locura en esos cultos en los cuales los líderes, los feligreses, parece que pierden el juicio, comienzan a caer unos sobre otros, dan vueltas como si fueran trompos, hablando jerigonzas repetitivas, falsas lenguas. Todo un show grotesco y satánico, ya que ellos están invadidos por un espíritu de error. Y ese espíritu de engaño tiene un nombre, la tercera persona del Dios Trino. Cabe resaltar que aunque entre los protestantes antiguos, en los tiempos de la Reforma, el Dios Trino fue impuesto a la fuerza, asesinando a quienes no creyeran en esa aberración, es así como vemos en la historia como el líder protestante trinitario Juan Calvino, que movió en la hoguera a Servet. Muchos cristianos se oponían a la doctrina de la Trinidad y por eso eran víctimas de tortura, violenta persecución y asesinato por parte de la Iglesia Católica y hasta por la clerecía protestante. Negar la Trinidad era un pecado capital, aún a mediados del siglo 1600. Dice la historia, Miguel Servitos fue quemado en la hoguera el 27 de octubre de 1553 en Génova en el tiempo de Calvino por negar la Trinidad.
Eso es historia. ¿Se pueden imaginar esto, mis amados hermanos? Que una persona fuera asesinada por no aceptar la Trinidad. Ese es el Todopoderoso en el que ustedes creen. ¿Cómo piensan ustedes que el Todopoderoso vio esos crímenes y atrocidades cometidas por los clérigos trinitarios? Aquí se cumple la palabra de Dios: os expulsarán de la sinagoga, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio al Todopoderoso. Juan 16:2. No puede ser de otra manera, ya que el Dios trino del catolicismo es la misma manifestación demoníaca que gobernaba a los dioses babilónicos, a los cuales se les hacían sacrificios humanos. Por tanto, el Dios trino es un Dios asesino que le gusta el martirio y ver cómo tortura y matan a aquellos que no lo adoren. Muchos miles de personas han muerto en manos de los inquisidores católicos por negarse a servir al Papa y a su Dios trino, y han pagado esto con sus vidas. Cuando los jerarcas católicos no pueden destruir a los verdaderos cristianos, entonces lo que hacen es infiltrarlos y desde dentro plantar las doctrinas y herejías babilónicas. El Dios trino fue implantado en las iglesias protestantes a través de agentes encubiertos e infiltrados por los jerarcas católicos. Por eso es que en las iglesias, como los pentecostales y evangélicos, que supuestamente son contrarios al catolicismo, pero que han surgido del protestantismo, las vemos adorando al mismo Dios trino de los católicos, celebrando la idolatría de la Navidad como los católicos, cobrando el falso diezmo monetario que vienen a ser las antiguas indulgencias que cobraban los católicos en la Edad Media, creyendo en la sucia doctrina de los tormentos eternos del infierno y entregándose al movimiento ecuménico católico, el cual está uniendo en una todas las religiones del mundo como en los días de Babel. Hermano, no se deje engañar. Esto es lo que la Biblia llama la gran apostasía del tiempo del fin. El criminal trinitario Atanasio murió en el 373 después de Cristo, pero su influencia satánica contaminó todo el clero católico romano, sobre todo al obispo de Roma llamado Dámaso y el obispo de Alejandría llamado Pedro, y hasta contaminó la mente de un emperador que se había hecho muy amigo de Atanasio cuando éste aún vivía. El emperador Teodosio I, de este modo sucedió lo que Atanasio tanto había anhelado cuando todavía estaba vivo: un edicto imperial en el cual se condenara a muerte o destierro a todos aquellos que no aceptaran la doctrina trinitaria. Esto es historia, hermano. Y a algunos no les gusta que la estemos contando. Les duele porque le está pegando en la verdad. Ahora, si usted es un sincero y honesto y ama al Señor, la va a aceptar y va a escudriñar y va a hacer cambios. O si no, su paradigma va a permanecer allí. Y de repente, pues, no lo volveré a ver más. En el año 380, de dos emperadores romanos, Teodosio y Valentiniano, se pusieron de acuerdo con los dos obispos más importantes del catolicismo romano de aquel entonces: Dámaso, obispo de Roma, y Pedro, obispo de Alejandría. Estos cuatro hijos del diablo se confabularon para firmar un edicto en el cual se le daba el permiso imperial a los obispos del catolicismo romano para que estos condenaran a muerte, al exilio, a todos aquellos que no se sometieran a la Iglesia Católica Romana y a la creencia del Dios Trino. Ahí está la historia. Vamos a leer este edicto de estos asesinos. Edicto de los emperadores Graciano, Valentiniano II y Teodosio Augusto al pueblo de la ciudad de Constantinopla. Creemos que todos los pueblos que son gobernados por la administración de nuestra clemencia profesan la religión que el divino apóstol Pedro dio a los romanos, que hasta hoy se ha predicado como la predicó él mismo, y que es evidente que profesan el pontífice Dámaso y el obispo de Alejandría, Pedro, hombre de santidad apostólica. Esto es, según la doctrina apostólica y la doctrina evangélica, creemos en la divinidad única del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, bajo el concepto de igual majestad y de la piadosa Trinidad. Ordenamos que tengan el nombre de cristianos católicos quienes siguen esta norma, mientras que los demás lo juzgamos demente y loco, sobre lo que pesará la infamia de la herejía. Sus lugares de reunión no recibirán el nombre de iglesia y serán objeto primero de la venganza divina, y después serán castigados por nuestra propia iniciativa que adoptaremos siguiendo la voluntad celestial. Dado el tercer día de las calendas de marzo en Tesalónica, en el quinto consulado de Graciano,
Augusto y primero de Teodosio Augusto. Para los investigadores, investíguenlo, está en Wikipedia. Eso es historia. La historia no se le olvida al Padre. La tiene grabada en libros maravillosos que son sus testimonios para confrontar a aquellos que han hecho barbaridades, creyendo que lo están haciendo en el nombre de Él. Bueno, como podemos ver, los dos emperadores, Teodosio y Valentiniano, se pusieron de acuerdo con los dos obispos más importantes, Damaso, obispo de Roma, y Pedro, obispo de Alejandría, y acordaron en ese edicto que de forma obligatoria todo el mundo cristiano tenía que someterse a la siguiente doctrina: en la divinidad única del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, bajo el concepto de igual majestad y de la piadosa Trinidad. Y ese mismo edicto afirma que aquellos que no se sometan a tal doctrina serán tratados como locos, dementes y herejes, sobre lo que pesará la infamia de la herejía. Sus lugares de reunión no recibirán el nombre de iglesia y serán objeto primero de la venganza divina y después serán castigados por nuestra propia iniciativa que adoptaremos siguiendo la voluntad celestial. Como podemos ver, las iglesias y cristianos que no se sometieran a ese edicto donde se ordena reconocer el trinitarismo serían iglesias sin nombre, es decir, sin reconocimiento, y serían castigadas supuestamente por el Dios Trino, y luego serían castigadas por esos líderes del gobierno y la clerecía romana católica. Es allí, con el establecimiento absoluto del Dios Trino en el seno de la Iglesia Católica, cuando la gran ramera queda ya totalmente confirmada como la iglesia criminal, asesina, idólatra, que a través de los siglos subsiguientes introduciría al mundo en la edad del oscurantismo, la nefasta era medieval, y en estos días modernos continúa siendo la iglesia de Satanás en la tierra. Los trinitarios del mismo diálogo continuaron en sus planes satánicos. En el año 381, un año después del edicto de Tesalónica, los corrompidos obispos de Roma organizaron el llamado Concilio de Constantinopla y allí tomaron el credo niceno del año 325 y lo contaminaron metiendo una cláusula en la cual se dice que el Espíritu Santo es Dios y Señor, y además recibía adoración y gloria. Así nace el pervertido credo niceno constantinopolitano. Vamos a leerlo. Credo niceno constantinopolitano. Creemos un solo Dios, Padre todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible, y un solo Señor Jesucristo, el unigénito de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, luz de luz. Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, consustancial con el Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y se encarnó por obra del Espíritu Santo y de María la Virgen y se hizo hombre. Por nuestra causa fue crucificado en tiempo de Poncio Pilato y padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin. Y en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, que habló por los profetas, en una iglesia santa, católica y apostólica. Confesamos un solo bautismo para la remisión de los pecados, esperamos la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Como podemos ver, el credo de Niceno es replicado en este otro credo casi de forma completamente igual. Se continúa diciendo que Jesús en su preexistencia divina fue engendrado, es decir, salió del Dios mismo como su Hijo, Dios de Dios, luz de luz, engendrado, no creado. Esta parte del credo en especial continuaría siendo la piedra molestosa dentro del zapato para esos trinitarios, ya que si ese credo continuaba afirmando que Jesús fue engendrado del Todopoderoso mismo, entonces no podía ser coeterno con su Padre y por ende no podía ser parte de un supuesto Dios trino. Ese problema para esos trinitarios lo resolverían unos 40 años después cuando elaboran el dogma trinitario de Atanasio, como voy a mostrar en breve. La urgencia en ese concilio era simplemente añadir esa cláusula donde se afirmara
que el Espíritu Santo es un Señor que da vida y además es una supuesta persona divina que junto al Padre y al Hijo recibe adoración y gloria. Esa era la meta satánica de ese concilio niceno constantinopolitano. Evidentemente esos trinitarios que corrompieron el credo niceno no utilizaron ningún pasaje bíblico para confirmar en cuáles lugares de la Escritura se afirma que el Espíritu Santo es un Señor que da vida. Claro, no pueden dar pasajes bíblicos ya que eso no existe en la Biblia, ya que la Sagrada Escritura enseña que el único que da vida a todos es el Padre Celestial. Vamos a leerlo. Primera de Timoteo 6:13. Te mando desde el Eterno que da vida a todas las cosas. Además, se enseña que el Padre le dio a Jesucristo la autoridad de dar vida, como vamos a leerlo, Juan 5:21, porque así como el Padre levanta a los muertos y les da vida, asimismo el Hijo también da vida a los que Él quiere. Lo que nunca vamos a ver en la Biblia es a un supuesto Señor o persona llamado Espíritu Santo dando vida. En ese concilio, esos apóstoles católicos dijeron que el Espíritu Santo junto al Padre y el Hijo recibe adoración y gloria. Eso es una mentira elevada a la 10ª potencia, ya que en las Escrituras jamás vamos a encontrar a una supuesta persona llamada Espíritu Santo junto al Padre Celestial y a su Hijo Jesucristo recibiendo reconocimiento y alabanza. Eso jamás lo dice la Biblia. Entonces, hemos llegado a la parte final de este estudio. Finalizaremos en otro estudio lo demás que voy a mostrar. Historia maravillosa. Si a ustedes no les gusta escudriñar la historia y saber verdades, pues, I'm sorry, lo siento. Siguen ese paradigma. Les recomiendo que sean investigadores, que se pongan a estudiar la historia de la iglesia, principalmente de personas que no tienen ninguna simpatía para uno o para el otro, sino que están hablando verdades, porque hay verdades que se hablan a través de la historia, ¿verdad? Que a muchos no les gusta, a otros como nosotros, los creyentes, creemos estar establecidos en la verdad, nos encanta que nos digan esa historia, y vamos mirando la historia, cómo se desarrolló este método que utilizan ahora en todas las iglesias, tanto protestantes como católicas, acerca del Espíritu Santo, otro Dios. Bueno, espero que le haya servido de bendición y conocimiento bueno esto, y que pues expandan sus pensamientos y salgan de ese paradigma y comiencen a estudiar y a leer la historia y las escrituras en el contexto en que estamos viviendo. Que el Señor me lo guarde, los bendiga, que su poder esté con ustedes, realizando maravillas, sanando su cuerpo, proveyendo para su necesidad y preparándolos para lo que va a acontecer dentro de poco tiempo. Que esté la bendición de Yahweh en su hogar. Bye bye, les amo en el Señor.